Hoy voy a hacer algo que realmente en los años que llevo aquí compartiendo reflexiones los domingos nunca había hecho, y es volver a compartir un antiguo mensaje. Pasa el tiempo. En concreto, este mensaje con este mismo título lo compartí aquí un 3 de marzo de 2019. Ha llovido el tiempo, más de 5 años, y por varias razones me parecía oportuno y apropiado recuperarlo hoy, volver a traerlo y de alguna manera hacer una versión remasterizada, como con los clásicos en el cine. Una versión actualizada a nuestro presente. Para quienes no estabais aquí en 2019, pues será como escucharlo por primera vez, y para el resto, pues yo creo que un poco también, ¿no? Efectivamente. Y vamos a volver a hablar de este relato de la Torre de Babel. Un relato que me parece realmente fascinante, a pesar de la antigüedad de esta historia, y que creo que sigue teniendo una enseñanza tremendamente relevante, tanto para nosotros como creyentes, como para la sociedad, como para nuestro mundo, como para cada una de nuestras vidas. Pero antes de entrar en harina, vamos a hacer un pequeño viaje de la mano de Tolkien, el creador de la Tierra Media y de esa famosa novela del Señor de los Anillos. Es un universo literario que ha cautivado a millones de personas y que personalmente ya sabéis que me apasiona. Así que antes de entrar en Babel, vamos a entrar en la Tierra Media. Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. 3 fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres. 7 a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas. Y 9 fueron entregados a la raza de los hombres, que ansían por encima de todo el poder. En aquellos anillos residía el poder y la voluntad de gobernar a cada raza. Pero todos ellos fueron engañados, pues otro anillo más fue forjado. En la tierra de Mordor, en los fuegos del Monte del Destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. En ese anillo descargó toda su crueldad, su malicia y su voluntad de dominar todo tipo de vida. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para gobernarlos a todos y atarlos en las tinieblas. En la gran historia o la narrativa del Señor de los Anillos se nos presenta a este gran antagonista, Sauron, un agente de la oscuridad que quiere someter y esclavizar a los pueblos libres de la Tierra Media. Para lograr este objetivo, Sauron emplea el poder de ese anillo único, un poder totalizador que arrebata la libertad de las personas y las somete bajo el yugo y la tiranía del Señor de los Anillos. En la novela se nos cuenta cómo diferentes pueblos, diferentes razas, son capaces de unirse a pesar de sus diferencias para poder vencer a las fuerzas de la oscuridad y destruir este anillo único. Y para eso tendrán que hacer frente al poder de Sauron, representado por esa gran torre con un ojo llameante, esa torre que salía en el cartel. Y en esta mañana vamos a ver cómo esta narrativa fantástica tiene muchas conexiones con el relato bíblico de la Torre de Babel. Y no solo porque en ambas historias aparezca una gran torre, no solo por eso. Desde que los seres humanos comenzamos a desarrollar nuestro lenguaje, también empezamos a hacer algo muy interesante, que es contarnos historias. El lenguaje nos dio la impresionante capacidad de crear narraciones y relatos compartidos, historias que todos compartimos. Historias que nos ayudaron a expresar nuestra realidad humana en toda su variedad, en toda su complejidad. Con esas historias hablamos de nuestros anhelos, de nuestras esperanzas, de nuestros miedos, de nuestras alegrías y de todo lo que tiene que ver con nuestra vida. De hecho, estos relatos en la antigüedad eran la base del conocimiento de los antiguos pueblos. Unos pueblos que vivían en un mundo precientífico, pero que no por ello eran menos inteligentes. Mediante el arte de contar historias, se intentó dar respuesta a las grandes preguntas de la humanidad. ¿Por qué funciona el mundo como funciona? Y es así como surgen esos relatos fundacionales, esos antiguos relatos que en todas las culturas se han desarrollado de diferentes maneras.
Los especialistas han dado un nombre técnico a estos antiguos relatos, que tratan de explicar cómo funciona el mundo y cómo funciona la realidad que nos rodea. Y el nombre de estos relatos es mito. Son los mitos o las narraciones míticas. Hoy, cuando escuchamos esta palabra, mito, la asociamos con algo que es falso. No hay más que pensar en ese programa de televisión que se llama Cazadores de mitos, ¿no? Y van detrás de bulos y de historias engañosas, ¿no? Asociamos el mito con una mentira. Pero no es de esto de lo que estamos hablando cuando nos referimos a los antiguos mitos de la humanidad. En el mundo antiguo, en la antigüedad, el mito era una herramienta creativa que permitía elaborar y transmitir verdades fundamentales para los seres humanos. Y se transmitían de una manera narrativa, como en un cuento, como en una historia, de una manera no literal. El mito representa una forma única de expresar aquellas verdades que forman parte de lo más íntimo y lo más profundo del ser humano. Da la casualidad de que este hombre, Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, además de ser un gran escritor de novelas fantásticas y un lingüista de primera, creó todo un idioma que es el élfico, ¿no?, en la Tierra Media, con toda su complejidad. Además de ser gran escritor, gran lingüista, también era un profundo conocedor de la mitología antigua. Y Tolkien sabía muy bien que los mitos encerraban auténticas verdades, porque como él mismo decía, en muchas ocasiones el mito es la única manera de expresar ciertas verdades trascendentes, ciertas verdades trascendentales. Hay realidades en esta vida que solo se pueden expresar de esta forma, de manera narrativa, de manera literaria. Podemos decir, por tanto, que el mito representó un mecanismo y una herramienta privilegiada en la antigüedad, con la que los antiguos transmitieron la sabiduría del mundo antiguo. El mito fue una herramienta con la que se dio respuesta a las grandes preguntas de la humanidad, como fruto de esa sabiduría antigua. ¿Y por qué os cuento todo esto?, os preguntaréis. Algo que caracteriza a la Biblia es que es un conjunto de libros y de textos muy diferentes entre sí. En la Biblia tenemos todo tipo de géneros literarios. Tenemos poemas, tenemos narraciones, tenemos cartas, evangelios, leyendas, crónicas históricas, profecías, visiones apocalípticas, sueños, parábolas. Tenemos un montón de elementos a nivel literario. Y por supuesto, la Biblia también emplea la herramienta del mito o de la narración mítica. Porque la Biblia es un libro escrito por seres humanos. Seres humanos que emplearon todas las herramientas que los seres humanos hemos creado para poder transmitir un mensaje, para poder transmitir una enseñanza. El problema es que muchas veces nos hemos acercado a la Biblia y la hemos leído de manera plana. Nos hemos acercado a los textos ignorando por completo todas estas cuestiones. Hemos ignorado el género literario que teníamos delante, hemos ignorado la forma y el estilo de cada texto. Y hemos leído todos los versículos como si fueran iguales, como si fueran el mismo tipo de texto, ignorando sus características propias. Y ese ha sido un gran error que ha dado lugar a lo que se conoce como el literalismo bíblico. El literalismo bíblico. Detrás de esta lectura literalista, esta lectura plana, se esconde un prejuicio que está muy integrado en nuestra cultura. Y es un prejuicio que hemos heredado del racionalismo, ese racionalismo del mundo moderno. Y la idea es la siguiente. Si un relato o una narración, una historia, no es históricamente veraz, no es históricamente cierta, ya no tiene ningún valor. Ya no sirve para nada. De hecho, se convierte en algo falso. Y por lo tanto, si es falso, no tiene nada que enseñarme a mí. Se convierte en una mentira. En el mundo moderno estamos profundamente condicionados a ver la verdad literal como la forma más alta de verdad, como la forma más elevada de verdad. Juzgamos un relato como verdadero o falso en función de si realmente ocurrió tal y como se cuenta. Pero eso es un error muy grave, porque el concepto de verdad va mucho más allá de la verdad literal. Y si no, pensad en las parábolas de Jesús. Cuando Jesús habla sobre un padre que tenía 2 hijos, nos está transmitiendo profundas verdades espirituales, verdades que han conmovido, inspirado y transformado a millones de personas a lo largo de los siglos.
Y nadie se ha puesto nunca a debatir si realmente existió un padre con 2 hijos y el hijo menor le pidió la herencia. Nadie se ha puesto a debatir esto. ¿Por qué? Porque sabemos que son figuras literarias. Sabemos que son figuras literarias porque sabemos que Jesús está emitiendo una parábola y sabemos que las parábolas no son literales. Esto lo tenemos todos muy claro. Pero algo similar ocurre con esos relatos que hay en la Biblia que pertenecen a ese género literario llamado mito o narración mítica. Y en pantalla tenéis un ejemplo. Entre los biblistas, esos especialistas que se dedican a analizar y estudiar los textos bíblicos, hay un consenso bastante generalizado en que los primeros capítulos del libro del Génesis, desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11, pertenecen a este género literario, a la narración mítica. Pero esto no le quita ni un ápice de valor y de verdad a lo que ahí se está diciendo. Porque el Génesis, empleando estas herramientas literarias, estas herramientas que los seres humanos tenemos, está tratando de dar respuesta a algunas de las preguntas más importantes que los seres humanos nos hemos hecho a lo largo de toda la historia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y para qué? Y lo que es más importante, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? ¿Cómo hemos acabado así? Génesis capítulo 1 comienza narrándonos esa bella creación del mundo, una creación que es buena y que está en perfecta armonía. Pero a partir de Génesis 3, las cosas se empiezan a poner de una manera retorcida, ¿no? Se empiezan a retorcer, se empiezan a oscurecer. Desde Génesis 3 hasta Génesis capítulo 11, se nos cuenta cómo el ser humano va cayendo en una oscuridad cada vez mayor, una espiral de autodestrucción que nos lleva de un problema a otro, de un problema a otro. La narrativa del Génesis nos habla del drama de la humanidad, de la profunda desconexión que todos tenemos con nuestro Creador y, por lo tanto, con nuestros semejantes, con la sociedad que nos rodea, con la propia naturaleza y también con nosotros mismos. Teniendo esto en cuenta, vamos a adentrarnos en el relato de Génesis capítulo 11, el relato de la Torre de Babel, y vamos a tratar de profundizar en el significado de esta historia. Dice Génesis capítulo 11, versículo 1, las siguientes palabras. El mundo entero hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Y sucedió que al emigrar desde Oriente encontraron una llanura en la región de Senaar, y allí se asentaron. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Así fue como usaron ladrillos en lugar de piedra y alquitrán en lugar de mortero. Y siguieron diciendo, vamos a edificar una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por toda la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los seres humanos estaban construyendo y pensó, si esto es solo el comienzo de su actividad, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible, mientras formen un solo pueblo y tengan una misma lengua. Será mejor que bajemos a confundir su lengua para que no se entiendan entre ellos mismos. Y así fue como el Señor los dispersó por toda la superficie, los dispersó desde aquel lugar por toda la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso aquella ciudad se llamó Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. ¿Cómo se ha interpretado tradicionalmente esta historia? Se ha dicho que la historia de la Torre de Babel explica el origen de los diversos pueblos, las diversas lenguas, las diversas culturas de la tierra. Y además, este relato trataría de explicar el origen de la diversidad lingüística de las lenguas como una especie de castigo divino, como una especie de maldición por nuestra arrogancia y nuestro deseo de ser como dioses. Pero, ¿es esto así realmente? Según Génesis 10, un capítulo antes, la ciudad de Babel había sido construida o fundada por Nimrod, al que se describe como el primer hombre poderoso de la tierra, el primer gobernante. Los habitantes de esta ciudad descubren una novedad tecnológica, el ladrillo, y deciden emplearlo para construir una gran torre que llegue hasta el cielo. ¿Con qué propósito? Con extender su fama
y unificar a todos los pueblos del alrededor en torno a este proyecto. Cuando Dios ve este plan y la soberbia de la humanidad, decide confundir su lengua para que no se puedan entender entre ellos y de esa manera se les obligue a tener que dispersarse por toda la tierra y abandonar el proyecto que tenían entre manos. Como digo, tradicionalmente se ha entendido esta respuesta divina como una especie de maldición, como un castigo. La diversidad de las lenguas sería una maldición. El problema de esta lectura es doble. Por un lado, ignora por completo el contexto histórico en el que este relato se transmite. Lo ignora por completo. Y por otro lado, esta lectura nos plantea una imagen de Dios bastante extraña. Bastante extraña. Un Dios que parece estar en contra del progreso y de la cooperación de los seres humanos. Un Dios que parece tener complejo de inferioridad. Baja, ve lo que estaban haciendo estos humanos y se siente desafiado. El Dios creador se siente desafiado y decide poner piedras en la rueda para dificultarnos el progreso. Pero como decíamos antes, estos problemas surgen cuando leemos los textos de manera literalista, ignorando por completo el contexto y el género literario que tenemos delante. Si somos capaces de situar este relato en su contexto, el panorama cambia por completo. Y para lograrlo, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Por qué se contó y por qué se transmitió esta historia? ¿Para quién fue escrita y con qué propósito? El relato comienza con estas palabras. El mundo entero hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Y el texto hebreo aquí es mucho más rico y polisémico de lo que nuestras traducciones son capaces de reflejar. La expresión hebrea dice literalmente que toda la tierra era un único labio, una única boca, o por traducción, un único lenguaje, una única lengua. Ahí tenéis el hebreo, safá, ejat, un único labio. Y esto nos da algunas pistas de lo que realmente tenemos entre manos. La expresión un único labio se ha encontrado en otros textos del Antiguo Oriente Próximo. Y su significado es realmente interesante. Con esta expresión a menudo se hace referencia a un fenómeno muy concreto. Cuando se habla de un único labio en estos textos, siempre se está hablando de la dominación impuesta por un líder, un tirano, alguien poderoso que se impone sobre un pueblo y lo somete a su voluntad, convirtiendo a todo el pueblo en un único labio, en una única voz, la voz del tirano. Lo mismo que ocurría con Sauron y con su anillo único, forjado para gobernarlos a todos. De pronto, con este mínimo detalle histórico, la historia ya empieza a coger otros tonos, otros matices. De repente aparecen aquí cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones que tienen que ver con la libertad y la opresión. Resulta que el relato de Babel nos está planteando un mundo donde todos han sido sometidos bajo una única voz, bajo un único amo y señor que solo conoce un lenguaje, el de la conquista, el sometimiento y la dominación. Y por deducción podemos intuir que ese tirano sería el famoso Nimrod, ese primer hombre poderoso de la tierra. Los pueblos de la tierra han quedado sometidos bajo la voluntad de este tirano. Y esa es otra consecuencia de la caída, de la profunda desconexión del ser humano con Dios. Desde Génesis 3 hasta Génesis 11 se nos narra la caída del ser humano. La caída no es Génesis 3, la caída es Génesis 3 hasta Génesis 11. Y esa es otra consecuencia de la caída. Bajo el dominio de esta voz única surge un proyecto, edificar una ciudad y una gran torre, como un reflejo del poder idolátrico de este líder. Como veis, la temática de este relato realmente es atemporal. Es tan pertinente hoy como hace 3000 años. Ahora bien, hay unos cuantos detalles históricos que nos ayudan a entender todavía mejor este relato. Según el consenso de los biblistas, estos primeros relatos del Génesis, estas primeras historias que encontramos al inicio del Génesis, fueron escritas y redactadas en el siglo VI a.C. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el siglo VI a.C. ocurrió algo fundamental en la historia del pueblo de Israel. Fue el año en el que Jerusalén fue destruida bajo el imperio babilónico. Fue llevada a Babilonia cautiva y estuvo allí durante un tiempo, bajo la opresión de Nabucodonosor.
Es decir, estos relatos, desde Génesis 1 hasta Génesis 11, por lo menos, fueron escritos durante el destierro del pueblo judío en Babilonia. Y cuando tenemos este dato en cuenta, ya está. Las piezas del puzzle se unen prácticamente solas. El relato nos dice que la Torre de Babel se construye en la región de Sennaar o Sinar. ¿Y dónde estaba esa región? En Babilonia. ¿Dónde estaba la región de Sennaar? En la tierra de Babilonia. Interesante. Por si esto fuera poco, resulta que en Babilonia había un antiguo mito sumerio, había muchos mitos, pero había un antiguo mito sumerio que tenía que ver con una gran torre. Era el mito de Enmerkar y el señor de Arata. En este antiquísimo mito se hablaba de la construcción de una gran torre y por una serie de problemas se pronunciaba un encantamiento y este encantamiento hacía que la gente confundiera sus lenguas y se dispersaran. Vaya, interesante paralelismo, ¿verdad? Curiosa coincidencia. Pero esto no es todo. Resulta que el padre de Nabucodonosor, comenzó a reconstruir una gran torre en Babilonia, una torre que tenía muchos pisos. Se dirigía hacia el cielo. Es conocida como el Zigurat de Marduk. Y esta torre también tenía otro nombre, en Babilonia. La llamaban Etemenanki. ¿Y qué significa Etemenanki? La mansión de lo alto entre el cielo y la tierra. Según se cuenta, el último piso de Etemenanki se pintó de color azul, para que cuando la gente mirara hacia arriba, confundiera ese piso con el cielo. Curioso, ¿no? Nos encontramos con el mismo tema que en la Torre de Babel, la creación de un gran edificio que pretende tocar el cielo. Y si todas estas coincidencias fueran pocas, solo nos falta hablar del propio nombre de Babel. No hace falta saber hebreo para ver que Babel tiene una conexión semántica evidente con Babilonia. Babel, Babilonia. Babilonia, Babel. ¿Qué ha ocurrido aquí exactamente? En general, los biblistas han planteado la siguiente lectura. En su mayoría hay consenso en torno a la siguiente lectura. Cuando el pueblo judío fue llevado a Babilonia, deportado, entró en contacto con la cultura, la religión y la cosmovisión de los babilonios. Y allí el pueblo hebreo se encontró con todos estos antiguos mitos de la cultura sumeria, estas historias tan interesantes. Historias sobre la creación del mundo, como una pelea entre un montón de dioses. Historias sobre un gran diluvio, que también tenía que ver con dioses que se peleaban entre ellos y querían destruir a los seres humanos. Historias como la de una gran torre y la confusión de las lenguas. Y lo que hicieron los escribas judíos fue coger esos antiguos relatos, estos mitos sumerios, y transformarlos por completo a la luz de la revelación del Dios de Israel, un Dios diferente, un Dios que interviene en la historia para liberar a los oprimidos, para traer justicia a la tierra, para sanar el corazón del ser humano. Los escribas judíos toman como base estas antiguas narraciones sumerias y les dan un enfoque completamente distinto. Nos cuentan una historia nueva y diferente. En el caso de la Torre de Babel, lo que hicieron fue tomar ese antiguo mito sobre la construcción de una gran torre y conectarlo con lo que estaban viendo y viviendo cada día en Babilonia, bajo la opresión y la tiranía de Nabucodonosor. Resulta que allí, en Babilonia, también se estaba construyendo una gran torre. Posiblemente los propios judíos, algunos de ellos posiblemente fueran mano esclava en la construcción de esa gran torre. Ese zigurat que pretendía tocar el cielo, construido sobre el sudor de la mano esclava. En Babilonia reinaba una sola voz, una única lengua, una voz que pretendía eliminar por completo las diferencias. Pretendía unificar a todos bajo un único mando, bajo un único proyecto, bajo una única visión, la del imperio babilónico. Por lo tanto, ¿a qué conclusión nos lleva todo esto? A descubrir que Babilonia es Babel y que Babel es Babilonia. Lo que estamos leyendo en Génesis 11 es una crítica implícita porque no habla de Babilonia, porque se usa lenguaje figurado, como lo de un único labio. Es inteligente esto, es muy inteligente, pero es una crítica directa contra ese imperio que me está oprimiendo, pero que sé que algún día caerá por la mano del Dios liberador de Israel. Eso es lo que tenemos en Génesis 11, porque tanto la Babilonia real como la Babel
mítica o literaria, representan lo mismo. Un proyecto totalizador, un proyecto opresivo, una estructura que deshumaniza a las personas, que les arrebata su libertad y que va totalmente en contra de la revelación de este Dios que se muestra al pueblo de Israel. Un proyecto idolátrico que pretende convertir al líder del imperio en un Dios sobre la tierra. Un tirano que oprime, aplasta y silencia a todos aquellos que no son como él. En ese sentido, el relato de Babel nos lanza una advertencia que atraviesa la historia. Babel nos advierte del grave peligro que supone imponer una única voz, un único pensamiento, una única visión. En Babel vemos a una humanidad aparentemente unida. Están todos ahí juntos, trabajando por un proyecto común, una gran torre, todo bonito, todo perfecto. Pero es falso. Es profundamente falso. Porque este proyecto, esta ideología, esta torre que se quiere edificar, lo único que refleja es el dominio y la dictadura de un líder endiosado que pretende tocar el cielo imponiendo su voluntad a través de la fuerza. En Babel parece haber una humanidad unida, pero esa unidad ha quedado encerrada bajo el paradigma de la uniformidad. Una unidad falsa que suprime las diferencias. En Babel reina la dictadura del pensamiento único, autoritario, un monólogo que arrebata la libertad que Dios nos dio. Porque en Babel, o en Babilonia, no hay lugar para la diversidad, no hay lugar para las diferencias. En Babel o en Babilonia, todos somos un único labio. Los ecos de Babel resuenan a lo largo de la historia, en cada bandera, en cada ideología, en cada movimiento religioso o político que ha tratado de arrebatar la libertad y la dignidad de las personas, imponiendo una única voz. La sombra de Babel se alza sobre la humanidad como una amenaza constante, un peligro presente en todo tiempo y en todo lugar. Frente a esta pretensión idolátrica y destructiva, Dios aparece en este relato confundiendo la voz de este pueblo. En este acto de Dios, realmente lo que se está haciendo es algo profundamente liberador. Dios aquí se muestra igual que en el Éxodo, un Dios que se implica en la historia para liberar al ser humano. Eso es lo que está ocurriendo en Babel, un acto de liberación. La confusión de las lenguas es la estrategia que Dios emplea para romper la dictadura de Babel. En este relato, la confusión de las lenguas nunca fue un castigo, ni mucho menos una maldición, sino todo lo contrario, una auténtica bendición. La confusión de las lenguas es el mecanismo con el que Dios planta cara al imperio de Babel. Porque el Dios que se revela en Babel es el Dios que libera a las personas de la esclavitud y del dominio. El Dios que nos libera de esas falsas unidades que nacen de la imposición, que nacen de la uniformidad, que nacen del autoritarismo, que nacen del pensamiento único, que nacen del rechazo al que es diferente. En Babel Dios planta cara a todo esto y lo hace con una invitación a la diversidad y a la pluralidad. Porque la diversidad de las lenguas es el mejor reflejo que tenemos como seres humanos de nuestra diversidad cultural. Las lenguas no solo reflejan diferentes formas de hablar. La lengua da forma a tu cerebro. La lengua en la que te has criado ha dado una forma plástica concreta a tu cerebro. Por lo tanto, cada lengua representa una manera diferente de pensar, de comprender el mundo, de entender la vida. Hablar de maneras distintas nos lleva a comprender e interactuar con el mundo de una manera diferente. Y esa diversidad es riqueza, profundamente, profundamente. Por lo tanto, si hay un mensaje claro que el relato de Babel nos lanza, es el siguiente. Cualquier imperio, cualquier movimiento, cualquier grupo o cualquier individuo que pretenda autodivinizarse, caerá por su propio peso. Cualquier iniciativa humana que pretenda imponer una única voz, anulando la diversidad, tendrá los días contados. Y lo interesante es que esto está demostrado a nivel sociológico y antropológico. Todo imperio, todo movimiento que en la historia de la humanidad ha pretendido encerrarse entre las cuatro paredes de su propio monólogo, ha terminado por desaparecer. Tarde o temprano ha terminado por desaparecer. Le pasó al imperio egipcio, le pasó al imperio romano y pronto le pasará también a los grandes imperios de nuestra historia.
Todo imperio que se cree autosuficiente y que quiere imponerse sobre los demás termina cayendo, termina destruyéndose a sí mismo. Y habitualmente lo hace desde dentro. Cuando aquellos que están ahí dicen, basta ya, no hemos nacido para esto. Hemos dicho que el relato de la Torre de Babel realmente nos está hablando de Babilonia. Y si hay un texto en la Biblia donde se refleja de manera clara esta misma crítica contra el imperio babilónico, es en el profeta Isaías, en su capítulo 14. Vamos a ver estos versos y lo que vamos a encontrar ahí va a ser una sátira, una crítica burlona, dirigida contra el rey de Babilonia, contra Nabucodonosor. Y fijaos en los paralelismos y la intertextualidad que hay entre esta crítica de Isaías y lo que acabamos de leer en el relato de la Torre de Babel. Fijaos qué interesante. Estas son las palabras que Isaías dirige al pueblo de Israel, que está cautivo en Babilonia. Y dice así: el día en el que el Señor te haga descansar de tus congojas, de tus desasosiegos y de la dura esclavitud a la que te viste sometida, entonarás esta sátira contra el rey de Babilonia. ¿Cómo ha acabado el tirano? ¿Cómo ha terminado su arrogancia? Rompió el Señor el cetro del malvado, el bastón de mando del tirano. Machacaba a pueblos con saña, sacudiendo un golpe tras otro. Oprimía con rabia a las naciones, las perseguía de forma implacable. Ahora descansa tranquila la tierra y prorrumpe en gritos de júbilo. ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora? ¿Cómo yaces ahora por tierra, tú, sometedor de las naciones? Tú que solías decirte, voy a escalar el cielo, por encima de los astros divinos, pienso establecer mi trono. Me sentaré en el monte de los dioses, allá por los confines del norte. Cabalgaré en las crestas de las nubes y seré lo mismo que el Altísimo. Pero acabaste hundido en el reino de los muertos, en lo más profundo de la fosa. Los que te ven te miran atentos, observando hasta el último detalle. ¿No es este el que atemorizaba la tierra? ¿El que hacía temblar a los reinos? ¿Convertía la tierra en desierto? ¿Dejaba sus ciudades arrasadas y negaba a los cautivos la libertad? Esto que Isaías nos describe aquí, de manera tan literaria y visual, es la misma crítica que tenemos detrás del relato de la Torre de Babel. Porque el espíritu de Babilonia es el espíritu de Babel, y contra esto se levanta el Dios de Israel. Lo interesante es que los paralelismos y las conexiones con el relato de Babel no terminan en el Antiguo Testamento, sino que llegan hasta el Nuevo. Porque, entre otras cosas, la comunidad de Jesús está llamada a ser la antibabel de la historia. En el segundo capítulo del libro de Hechos nos encontramos con el relato de Pentecostés, el mismo relato que ayer leíamos aquí, por la tarde. Y voy a leer brevemente esos mismos versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos, porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra propia lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Lucas nos narra aquí de una manera muy bella este evento que fue fundamental para la vida de aquellos primeros discípulos de Jesús. La llegada del Espíritu a los corazones de aquellos hombres y mujeres.
¿Y qué es lo primero que ocurre con estas personas? ¿Qué es lo primero que ocurre cuando estas personas reciben el Espíritu? ¿Qué efecto producen ellos? Cada uno empieza a hablar en una lengua distinta, pero todos son capaces de entenderse. Entonces el relato cambia de escenario. Y de pronto, estos mismos discípulos aparecen frente a una multitud que se congrega a su alrededor. Y curiosamente tenemos aquí representadas a personas de todo el mundo conocido. Todo el Imperio Romano está aquí representado. Todos esos lugares que se citan es lo que sería la extensión del Imperio Romano en aquel momento. Los dispersados de todas las naciones, toda la humanidad conocida en aquel momento está aquí representada. Y esta multitud se queda asombrada porque pueden entender a los discípulos de Jesús en su propia lengua. El mensaje de Dios no se transmite aquí en una lengua única, en una lengua sagrada como el hebreo, sino en el lenguaje de cada pueblo. Lo llamativo es que esta pluralidad de lenguas, en vez de generar confusión, como ocurría en Babel, produce diálogo, produce entendimiento, produce verdadera unidad en medio de las diferencias. Si en Babel solo había una lengua, en Pentecostés hay diversidad de lenguas. Si en Babel hubo dispersión, en Pentecostés hay reunificación. Porque lo que Babel rompió, Pentecostés lo restauró por medio del Espíritu de Jesús. Un Espíritu que es capaz de unirnos en medio de nuestras diferencias. Aunque hablemos diferente, aunque pensemos diferente, aunque sintamos diferente, si Dios está entre nosotros, podemos entendernos. Y de esto hablábamos también ayer, ¿verdad?, en el encuentro con las comunidades de Santucho. De manera instintiva, los seres humanos tendemos a ver las diferencias como algo malo, como una degeneración. En el fondo, a todos nos gustaría que el resto del mundo fuera como nosotros. Es así. Nos gustaría que los demás pensaran como yo, actuaran como yo, sintieran como yo. La sombra de Babel anida en el corazón de cada ser humano. Nos asusta lo diferente, nos asusta lo que no comprendemos ni entendemos. Y tendemos a pensar que la mejor manera de estar en paz unos con otros es que todos pensemos igual, ¿no? Que todos seamos iguales. Es la tentación del eterno monólogo. Durante la época moderna se hizo mucho hincapié en la uniformidad. No por nada, en la modernidad surgen los uniformes. Eso es interesante. El uniforme no existía. Se creó en un momento dado de la historia, relativamente reciente, tanto para las fábricas como para las escuelas. Es la misma época en la que también se desarrollan los planes de estudios comunes, planes educativos uniformados, que todos estudiemos lo mismo, todos aprendamos lo mismo y seamos evaluados de la misma forma, aunque seamos diferentes. Todos pasamos por el mismo rasero. De alguna manera, en la época moderna, se pensó que el camino de la uniformidad nos iba a ayudar a unirnos más como sociedad, a unirnos más unos a otros y alcanzar un mayor progreso como seres humanos. Pero este sueño de la modernidad fracasó de manera estrepitosa cuando llegaron las dos guerras mundiales y las grandes tragedias que ha habido a lo largo del siglo XX. El sueño de la modernidad, ese sueño monolítico y uniforme, se fue al garete. Y hoy vivimos en la posmodernidad. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Hemos dado el salto al lado contrario. Hoy se hace mucho hincapié en la diversidad. En teoría se promueven valores como la tolerancia y el respeto al diferente. Pero cuando uno analiza realmente lo que ocurre en la sociedad, se da cuenta de que esto es papel mojado. Esto no se lo cree nadie. Realmente, detrás del discurso de la diversidad, lo que suele haber es un individualismo atroz, un individualismo extremo. Yo no te molesto y tú a mí tampoco. Y estamos tranquilos. Ese es el verdadero espíritu de nuestra época. Aunque se hable de diversidad, realmente de lo que se habla es de que me dejes en paz y yo te dejaré en paz a ti. Y viviremos felices. Una vez más, el ideal de la unidad sigue siendo un espejismo para nuestro mundo. Frente a estos modelos polarizados, el de la uniformidad y el de la diversidad falsa, que realmente no nos une, Pentecostés nos plantea un camino distinto. Porque Pentecostés nos enseña que la diversidad es un regalo, un don de Dios, que puede ser experimentado como una verdadera riqueza. La única condición es que el Espíritu de Jesús realmente habite en nosotros y actúe por medio de nosotros como un pegamento mágico, como ese núcleo, ese vínculo común que nos une.
Un vínculo que se concreta por medio del amor, ¿no? Por ese vínculo perfecto, como dice Colosenses. Solo entonces, cuando estamos unidos por este espíritu y este vínculo del amor, podemos descubrir que es posible unirnos en medio de la diversidad. Y es ahí, en contacto con el otro, con el que es diferente, con el que no se parece a mí, es ahí donde Dios puede realmente transformar nuestros corazones, nuestro egoísmo y nuestro pecado. Pentecostés nos invita a reconocer y a aceptar que no tenemos que ser iguales para vivir unidos, porque el Espíritu de Jesús nos invita a abrazar nuestra propia lengua, nuestra propia voz, y en medio de esta diversidad, ser y hacer comunidad. Este es el milagro de Pentecostés, porque Pentecostés significa que hay alternativa a Babel. Pentecostés nos demuestra que se puede crear comunidad, unión común y verdadera en medio de la diversidad. Porque el Espíritu de Jesús es capaz de unir a las personas y de crear puentes allí donde nosotros solo levantamos muros. Porque en Pentecostés Dios se enfrenta cara a cara al espíritu de Babel. Si en Babel la diversidad fue motivo de confusión y de dispersión, en Pentecostés la diversidad, las diferentes lenguas, se traducen en entendimiento y la diversidad se convierte en unidad. Porque allí donde Babel dispersó, Pentecostés unió. Hoy como comunidad también queremos acoger en nosotros este mismo espíritu de Pentecostés. Pero también somos conscientes de que los ecos de Babel siguen resonando en nuestros corazones, en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Babel sigue existiendo y parece que nunca dejará de existir. Pero no estamos dispuestos a aceptar y a permitir que reine aquí la dictadura del monólogo, el espíritu destructivo de Babel. Hoy queremos ser una iglesia que abrace el diálogo desde el espíritu de nuestro Señor Jesús. Solo así podremos intentar ser cada vez más esa iglesia que Jesús quería. Una comunidad de amor, paciencia, perdón, reconciliación y gracia, donde podamos ser libres. Que la gracia de Dios nos ayude a seguir transitando este camino con valentía que hace falta y con compromiso. Amén. Para terminar, me gustaría que escucháramos la siguiente canción, tratando de conectar también con su significado y con lo que hemos hablado ahora. Es una canción en euskera que creo que seguro que conocemos todos y que creo que conecta muy bien con lo que hemos compartido en esta mañana. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ezen gehiago txoria izango. Baina nonela, ezen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite, eta nik